Nombre de Jesucristo. Voy a leer la palabra de Dios. Si usted tiene la escritura o tiene los oídos, esté atento a la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 5, voy a leer del 1 al 11. Voy a leer del 1 al 11, esos versículos de la palabra de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 1 al 11 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando éramos débiles, aún en su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas moría alguno por un justo, todos pudieran ser alguno que osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificado por su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos por él salvos por su vida. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, quien hemos recibido ahora la reconciliación. Dice la palabra de Dios que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomando Dios en cuenta, oiga, los pecados del hombre. No tomó en cuenta los pecados del hombre, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Por eso estamos en este momento, en este lugar. Todos sabemos que Cristo fue crucificado. ¿Y por qué Jesucristo fue crucificado en la cruz del Calvario? Porque Él se entregó y porque Él vino y dice la palabra que vino a reconciliarnos. Que Cristo vino a este mundo, ¿a qué? ¿A qué vino Jesús a este mundo? Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar, ¿qué? A los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y dice también que el Hijo del Hombre, Jesús, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Hechos 4:12, que es muy conocido por todos, dice: porque no hay otro nombre dado a los hombres, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Dice que no hay otro, que usted no puede, que no hay en otro salvación, que si usted, que solamente usted debe de, que en el único que hay salvación es en Jesús, que no hay en otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser
salvos. Solamente en Jesucristo hay salvación. En Jesucristo hay perdón de los pecados. Por eso Él mandó ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Eso lo dice la palabra, y que cuando Jesús vino, dijo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Así que arrepentíos. Me gusta lo que dice el Señor. Primero dice arrepentíos y después dice: cree en el evangelio. ¿Por qué cree en el evangelio? Porque el evangelio es el poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que crea o que le crea a Dios. Eso es el evangelio. Las buenas noticias. Usted está escuchando a veces, usted escucha malas noticias. Si prende radio, si prende televisión, si oye las noticias, y en esta sociedad usted escucha malas noticias, pero aquí le venimos a traer la buena nueva de salvación. Buenas noticias. Eso es el evangelio. Cambio de vida. De modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas las hace nuevas. Dios hace todo nuevo. Dios hace al hombre nuevo. Aquí está el resultado de Cristo, aquí parado. Aquí está, porque estamos. Ese es el resultado del Señor en la cruz del Calvario. Nosotros estábamos perdidos, sin rumbo, sin brújula, ¿no? Brújula, eso, sin brújula. Estábamos, no íbamos de aquí para allá, perdidos como las olas del mar. Muchas personas caminan, pero muchas personas andan por un lado, por el otro, y no saben para dónde van. Así le dijeron los apóstoles: Señor, no sabemos el camino, ni a dónde vas. Y el Señor le tiene que decir, Jesús le dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida eterna. Y me gusta lo que dice la palabra de Dios en San Juan 3:16 al 17, óigalo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, al ser humano, lo ama con un amor eterno. Oh, nadie puede amarnos como nos ama Dios. No hay mayor amor que el de Dios. Si usted escuchó la palabra y le puso atención, lo que decía en Romanos, que decía: mas Dios muestra su amor, que siendo aún pecadores, Cristo se entregó por nosotros. Cristo se entregó por usted. Mire el amor de Dios en Cristo Jesús. Dice: la paga del pecado es muerte, óigalo, pero las dádivas, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Óigalo, Señor nuestro. Usabashita. De tal manera amó Dios al hombre que vino a reconciliarlo con Él. Dios mismo vino a reconciliarnos consigo mismo. Vino a perdonar nuestros pecados. Vino a sanar los enfermos. Vino a dar vista. Dice la Biblia que vino también el Señor. Los que andaban en sombra de muerte, luz resplandeció. Yo soy la luz del mundo y el que me sigue
no andará en tinieblas. ¿A qué vino Cristo? Vino a perdonarte, vino a hacerte libre. Cristo te ama, amigo. Esto no es palabra de cajón, es una realidad. Cristo te ama y te quiere salvar. ¿De qué? Pues usted sabe de qué lo quiere salvar. ¿De qué me ha salvado el Señor? ¿De qué nos ha salvado el Señor? Hasta el día de hoy Dios nos ha dado vida para que nosotros lo acerquemos a Él y lo aceptemos como nuestro Señor y Salvador. Ese es el plan de Dios. No busque más, porque no hay otro que pueda salvarte. Solo Jesucristo vino a salvarnos. Jesucristo nació y dice: y darás a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará al mundo de pecado. A eso vino el Señor, a salvar y a perdonar nuestros pecados. Es tiempo de acercarnos a Dios. Es tiempo de aceptar el mensaje evangelio, porque el evangelio es el plan de Dios para salvación. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Gloria a Dios. Se ha predicado la bendita y santa palabra de nuestro Dios. Nuestra hermana Caterina va a cantar un especial para la honra.